Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a enseñar mis proyectos de crochet o tricot. Sí, porque tengo de los dos ahora mismo. O bueno, crochet o ganchillo también le llaman, ¿no? Y vamos a estar un rato, no muy largo porque no tengo mucho tiempo, tejiendo juntas. Me hubiera gustado que fuera una hora completa el vídeo, no va a ser. Va a ser media hora entre que os explico y el tiempo que me quede será tejer. En varias razones. Se me ha hecho más tarde de lo que quería. Segunda razón, están los nietos de mis vecinos arriba. Dando un por saquito. Jugando, pero no sé, como si no vivieran en un piso. Entonces, yo quería hacer como crochet ASMR y no sé si voy a ser capaz. Y estaba esperando, yo creo que ya se han ido, pero no sé qué hace ahora la vecina de arriba. Pero bueno, así que nada, os voy a enseñar qué proyectos tengo ahora entre manos y luego voy a empezar un nuevo proyecto porque en Instagram me habéis dicho que queréis conocer cómo se hace, es facilísimo. Un regalo para Navidad, vais a quedar estupendas con ese regalo. Así que bueno, os lo voy a ir enseñando todo y luego nos vamos a poder poner a tejer el regalo. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita si te gusta este vídeo, dale al like. Bueno, os cuento. En la actualidad mi proyecto principal es uno que empecé hace ya a finales del verano del año pasado, ¿vale? Pero bueno, no tengo mucho tiempo de tejer, he metido cosas por medio, la vida. Que es esta manta que compré el diseño en Etsy, ¿vale? De una chica. Y es una manta de crochet a base de hexágonos, ¿de acuerdo? Que es esta. Y hay 6 motivos de hexágonos diferentes que luego hay que unir entre sí, así, y hacerle un bordecito también de medios hexágonos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de este proyecto, que es mi proyecto principal y que, bueno, más tiempo me va a llevar a lo largo del tiempo, ya tengo terminados, de los 6 tipos de modelos de hexágonos, tengo ya hechos 3. ¿Vale? Y bueno, a ver si soy capaz de sacarlos todos. ¡Ah! Se me cae todo. Sí salen. Creo que han salido todos. Hasta los tintadas estas, pero bueno. A ver. Llevo este diseño, que fue el último que hice, ¿vale? De cada uno hay como 8 o 9. Digo, ¿qué diseño es este? Que está del revés. Bueno, de esos tengo todos estos, ¿vale? Todos son iguales. Luego tengo este que es el más básico, ¿de acuerdo? Pero no por ello más feo. Y la verdad es que este diseño hubo uno del Club Blue de crochet que me gustó mucho. Y no me lo compré cuando el Love Yarn y luego ya no lo han puesto a la venta solo dentro de la suscripción del club y yo esto iba a tardar mucho en hacerlo. Entonces no podía hacerlo dentro de la suscripción. Y encontré este patrón que me costó, no sé si fueron $8 y la verdad es que es muy bonito también, aunque no sea la manta del Club Blue. Así que, y nada, y este es el tercer diseño, ¿vale? Llevo 3 terminados. Entonces, llevo todos estos. Vamos a ponerlos aquí en orden otra vez. He hecho el diseño 1, el 2 y el 6. No sé, porque bueno, empecé con una amiga y empezamos por el 6. Llevo todo esto. Y del nuevo diseño... Llevo hechos 2. 1, 2. Y es este. Este por este lado. Que lo estabais viendo del revés. Este diseño, ¿vale? A veces se me hacen volantones, pero bueno, ya luego cuando lo cosa. De este llevo 2 y llevo medio. ¿Vale? Más. Así que, aunque el caso es que tengo por aquí uno perdido y sé que llevo 2 y no sé dónde lo tengo. No pasa nada, ya lo encontraré. Luego, una vez hice uno de más. Pero bueno, este es mi primer proyecto, ¿vale? Las lanas que estoy usando para este son de esta marca, que era la que recomendaba el propio proyecto, ponía 3, ¿vale? Yo cogí, creo que esta era la primera recomendación, y me gustan porque son de poliéster de botellas recicladas. Bueno, no me gusta que sea poliéster, pero me gusta de botellas recicladas. Y bueno, quería usar las mismas lanas de
del ejemplo, por eso pues preferí esas a otras de poliéster normal. Pero entre medias ha habido más cosas, ¿vale? El primer proyecto que hizo que yo paralizase este y luego decidí, Leticia, esto no te cunde, no vas a terminar en la vida, céntrate en una cosa y ya seguirás con lo demás. No sé si está en esta bolsa gigante, no, aquí tengo solo el de la colcha. Ah, está aquí. Está aquí. Espera, voy a guardar mi patrón. No me pierda en la bolsa de esto. Bueno. Hubo un tiempo en que pausé ese proyecto porque estoy intentando hacer unos calcetines para la nieve con motivos invernales, porque vi unos en Calcedonia y dije, no voy a comprar esos y me los voy a hacer yo. Pero bueno, parece que no, pero lleva mucho tiempo, ¿eh? Este es el diseño que van a llevar los calcetines, que son así. Y pues la verdad es que después lo he visto y digo, pero no voy tan mal. Además los quiero hacer más largos de lo que era el diseño original, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí está el esquiador. Por aquí están las montañas y empiezan a asomar los árboles. ¿Veis? Y nada, pues además estoy tejiendo en aguja circular los dos calcetines a la vez. Y bueno, sobre todo el tema del jacquard me agobia un poco. Entonces, bueno, decidí que había empezado primero el proyecto de la colcha, iba a terminar el proyecto de la colcha y luego seguiré con los calcetines porque no tengo ni la fe de que vayan a salir bien, ¿sabéis? Y yo en ese momento, estas lanas son 50% lana, 50% poliéster, son preciosas de color. Compré unas azules y unas verdes, para hacer unos calcetines azules y unos verdes. Spoiler, no voy a hacer los verdes. Ahora os enseño para qué voy a reaprovechar las lanas verdes. Pero bueno, algún día que termine la colcha, seguiré con estos calcetines. Aunque a veces digo, debería terminar los calcetines y luego seguir con la colcha, porque los calcetines son de fin más rápido. Pero es que luego no termino ninguno, no sé. Me lo tengo que yo pensar esto, pero quizás sea más inteligente seguir con los calcetines, terminarlos y ya centrarme en la colcha. No tener un montón de proyectos abiertos. Pero bueno, decidme en comentarios si a vosotras o vosotros también os pasa esto de que empezáis un proyecto y otro, porque veis cosas bonitas y no termináis ninguno porque no tenéis tiempo de tejer y tenéis otros hobbies como leer o lo que sea. Ahora os enseño qué he hecho con los ovillos verdes que compré también de un color precioso. Bueno, por si no fuera poco, en aquel Love Jar, no pienso ir a un Love Jar más porque compro proyectos para toda la vida. En aquel Love Jar vi a una chica que nos dio una charla, un cardigan preciosísimo. Y entonces me compré las lanas al final porque, bueno, pues quiero hacerlo. Y el cardigan no tengo aquí, bueno, con botones de madera, ¿vale? El cardigan no tengo aquí el diseño, os pondré una foto, ¿vale? Pero estos son los colores, son con hexágonos también, ¿vale? Bueno, es un cuerpo normal y las mangas son muy abullonadas con hexágonos con estos colores. El cuerpo es de este color, ¿vale? Claro, y para las mangas son estos colorinchis. ¿De acuerdo? Y claro, es que ahora veo pocas lanas, pero se supone que son de 100 gramos. Y estas son lana 100%, por cierto. ¿Vale? Pero supuestamente apta para lavado en lavadora. ¿Vale? La marca que no os la he enseñado, Rowan, y entonces es Pure Wool Superwash. ¿Vale? También he comprado las que recomendaba la creadora del contenido, ¿vale? De la Las lanas que nos enseñó antes de los calcetines de esquí son de la tienda esta Milby de manualidades, que hay, pues es una franquicia, ¿vale? Yo tengo una en el Oasis de Torrejón de Ardoz y ahí es donde voy a veces a comprar cositas para hacer mis manualidades. Y bueno, el proyecto en el que estoy ahora, que ese sí cunde, ¿eh? El que voy a enseñaros ahora, cunde. O sea, fijaos que tengo dos proyectos a medias. Uno que le queda nada, en un par de semanas, el que os voy a enseñar ahora está liquidado. Y luego tengo un proyecto sin empezar. No voy a comprar, y por ahora lo estoy cumpliendo, no quiero mirar perfiles de crochet ni nada. Pero bueno, a veces me salen cosas. Tengo cosas porque voy a un grupo de TF quedadas y luego comparten cosas en Instagram y luego me salen a mí en mi Instagram. Pero no pasa nada. El caso es que en Instagram me salió un vídeo sencillísimo. Por cierto, esto todos son bolsas reutilizadas, ¿vale? Esta es la de Peñalara del Simo. Esto es de un regalo que me hicieron unas alumnas. En fin. Y esta bolsa me la hizo mi madre. Es de patchwork. Porque lo de las manualidades de algún sitio ha salido, ¿vale?
y la uso para eso, porque me parece como muy propia. Entonces, vi unas pañoletas monísimas y facilísimas de hacer, de esas que están súper de moda, triangulares. Ya tengo hecha una, ¿vale? Porque quiero hacer dos de regalo. Para dos personas que no voy a decir quién por si acaso, no creo que vean este vídeo, ni que se esperen este regalo. Pero bueno, por si acaso es un regalo para Navidad, esto va a salir antes de Navidad, así que no quiero hacer spoilers. Pero bueno, son un regalo para dos personas, ¿vale? Esta es la pañoleta, ¿vale? El color de la lana es este verde, es precioso. Y es igual, es 50 lana, 50 poliéster. Y el agujerito este que estáis viendo por aquí, me diréis, Leticia, ¿tienes un agujero? No, señora. Es, bueno, con este pañuelo debajo... vamos a quitármelo. Ajá. Mirad qué monísima queda. Está súper de moda este diseño, ¿vale? Te la puedes poner incluso así si quieres. O si te la quieres atar, también puedes. Si soy capaz. Sea como sea, me parece ideal. Y habré tardado en hacerla bastante, más de lo que me gustaría, entre 6 y 8 horas. Os voy a dejar el reel del que lo saqué, pero está en inglés, creo, si no recuerdo mal. No lo sé, bueno. Yo os voy a dar crédito a la persona que subió este diseño, pero es facilísimo de hacer. Y voy a empezar una segunda pañoleta que me hace falta, porque además es que yo y Luisa de mí compré un ovillo para cada calcetín. Que por cierto, con estos ovillos son de... ¿Cuánto pesan? 100 gramos. Y me ha sobrado esto del ovillo, ¿vale? O sea que aquí se va casi un ovillo de 100, por si queréis calcular las cantidades. Y bueno, la lanita esta, que también es del Milby, le voy a volver a poner este, porque no quiero olvidarme de dónde era, ni de la tintada, porque bueno, nunca se sabe. Aunque si ahora tuviera, teniendo en cuenta que esto me lo compré el invierno pasado, si fuera ahora por la tintada, pues creo que no encontraría la misma. Pero bueno, entonces os cuento. Esto mide en total 95 centímetros, ¿vale? Y de aquí 25 centímetros, juraría. Yo hice una prueba y sale, la lana esta es de grosor para hacer con agujas de 3-4. Yo estoy usando aguja de 3,5. ¿Vale? Entre 3 y 4. Y me ha dado la medida clavada a mi tensión de crochet, ¿vale? Es punto básico, punto básico. Y luego hay que hacer hasta la mitad en uno de los lados, crecer un aumento y a partir de la mitad disminuir uno de los aumentos que antes habías crecido. Y sale matemático, ¿vale? O sea, no tenéis que estar ni contando filas ni nada. Es cadeneta y encima cadeneta y encima cadeneta y así. Y luego, llegado a los 65 centímetros, que es esta distancia de aquí, aquí dejé al aire, hice una cadeneta al aire de 6 y me volví a unir. Y a la siguiente pues monté encima y entonces queda el agujerito, ¿vale? Os voy a dejar en la cajita de información el reel, que también lo demuestra todo, y yo voy a empezar a tejer. Y vamos a hacer un cuarto de hora largo de crochet ASMR, que encima hace un viento, hace un día de perros, está lloviendo. Vamos, elegí el mejor día para hacer ASMR. Bueno, no sé si queréis un día ASMR de otoño que parece invierno lluvioso, pues ni tan mal. Pero bueno, mi idea es en un par de semanas tener ambos regalos de Navidad hechos para las dos personas a las que se los quiero regalar. Así que vamos a empezar con el nuevo. Yo siempre guardo, esta es la misma tintada, así que siempre guardo uno de la tintada que no dos, ¿vale? Así que el otro pues a reciclar. Y voto porque no voy a encontrar, pero vamos a intentarlo. Antes era más fácil estas cosas. ¿No os da la impresión de que antiguamente era más fácil encontrar los hilos? Yo no sé si es porque ahora es más automático todo o qué, pero antiguamente era mucho más fácil encontrar el cabo de inicio de un ovillo. Mucho, de verdad, ¿eh? Vamos a ver si nos encontramos. Aquí sin miedo al éxito, ¿eh? Acabo de sacar medio ovillo. ¡Ajá! Encontré. Vale, pues el miedo al éxito va a volver a su sitio. A ver. Porque todo esto... Bueno, va a quedarse fuera. Porque... No sé. Bueno. Entonces, empezamos haciendo
esto como no es amigurumi ni nada, ni magic ring, ni historias. Empezamos haciendo 2 cadenetas, ¿vale? Si soy capaz... Bueno, si no hacemos el nudo, Leticia, un nudo, yo empiezo siempre con un nudo de estos corredizo, ¿vale? Y tengo la manía de llevarme la propia hebra del nudo corredizo conmigo dentro, ¿vale? Al siguiente punto, porque es que odio retales y cortar. Al extremo del otro no queda más remedio, pero en este sí lo puedo evitar. Entonces hacemos 2 cadenetas, ¿vale? Y luego, siempre para subir a la siguiente fila, una cadeneta extra que se va a perder en subiendo. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ahora, sobre las 2 cadenetas que tenía, volvemos a trabajar. Y entonces, meto por la anterior, por la que venía, ¿vale? Y hago cadeneta normal. Y luego por la primera que hice. Y hago cadeneta normal. ¿Vale? Y ahora, en la última que he hecho, me vuelvo a meter. Y hago un aumento. ¿Vale? Porque he hecho en el mismo punto de la fila 2, he hecho 3. ¿Vale? Vale. Recomiendan, sobre todo al principio, luego ya lo vas a tener claro, marcar dónde has hecho el aumento. Para tener claro cuál es el lado de los aumentos siempre, ¿vale? Así que le metemos un marcador y listo. Y ahora vuelvo a hacer un punto al aire y me vuelvo sobre mí misma, ¿vale? Entonces ahora tengo que hacer, en vez de 2, 3, porque ahora tengo 3 puntos. Siempre hay que coger, por cierto, las 2 hebras de arriba de la cadeneta de abajo, ¿vale? Entonces, saco, hago mi cadeneta, meto, cojo las 2, ¿vale? Saco, hago mi cadeneta y meto y cojo las 2 y entra. Como al principio tengo aquí el nudito, se me revela. Y, vale, en este lado no hago aumento, ¿vale? Porque va a ser mi lado recto. Me doy la vuelta, subo un piso con una cadeneta al aire y otra vez. En las 3 cadenetas que tengo, porque no hemos aumentado, vuelvo a hacer otras 3 cadenetas encima, ¿de acuerdo? A ver que me acerque. 1, 2 y 3. Vale. Y ya estoy en el lado del aumento. ¿Veis que estoy en el lado del mismo marcador? Vale, pues en ese mismo agujero hago una cadeneta más. ¿De acuerdo? Una al aire, me doy la vuelta y vuelvo por donde he venido. Y ahora tengo que hacer 4 de ida y de vuelta hasta el lado de la inclinación, ¿eh? Y 4. Este es el lado recto, así que me doy la vuelta, subo una y por donde he venido mis 4 cadenetas. Vale, vuelvo a estar en el extremo del marcador donde yo estoy haciendo los aumentos. Así que en el último hueco hago una cadeneta extra y así hago un aumento. Ahora tengo 5 cadenetas aquí, ¿vale? Subo mi piso con mi cadeneta al aire y otra vez. Mis 5 de ida y mis 5 de vuelta. Y así. Salut Paul. À bientôt. Subo mi piso y vuelvo a mis 5 por donde he venido.
vuelvo a estar en el último, en el lado D, y entonces me vuelvo a meter en el mismo agujero que acabo de hacer y hago un segundo. Así que ahora tengo 6. Esto sería todo el rato así, ¿vale? De hecho ya voy a salirme. Se empieza a ver el aumento bien. Fijaos. Lo pongo sobre mi mano. No puedo ponerlo sobre mi mano. A ver, ¿veis? Por aquí queda la pared recta y por aquí va creciendo. Ya, a mí a este punto ya no me hace falta el marcador. Ya sé dónde estoy creciendo. Me queda aquí un poco de hilito al final, pero bueno, no pasa nada, luego lo remetemos. Y ya está. Esto tiene que pasar hasta que lleguemos como a los 47 centímetros, ¿vale? Yo tengo mi metrito y lo voy midiendo. Cuando lleguemos a los 47 centímetros, os voy a hacer contar cómo se haría una reducción, ¿vale? Porque no creo que llegue a hacer los 47 centímetros en este lado de vídeo. Y lo quiero hacer entero. Bueno, cuando tú estés en un lado, subes... o sea, tú empiezas normal, ¿vale? Haces los que te correspondan, ¿vale? Pero cuando te queden 2 para terminar la fila, voy a volver primero, que estoy en el lado recto y quiero hacerlo en el lado curvo, que sería en el lado inclinado, mejor dicho, no curvo, que sería donde toca. Vale, he hecho mis 6, que es por donde voy. Subo, a ver, vamos a empezar a hacer nuditos ya. Esto es lo malo de sacar de abajo. Vale. Subo mi piso, ya estoy aquí, me giro y ahora, bueno, hago mis 6. Vale, pero de los 6 voy a hacer 4 y cuando termine el cuarto me paro. Y me quedan 2, ¿vale? He hecho 4, me quedan 2. ¿Cómo se haría una reducción? Que hay que hacerlo a partir de los 47 centímetros. Todas las filas que hayas crecido tienes que volver a reducirlas hasta que te quedes en 2 puntos. Entonces, por eso digo que no hay que contar las filas, porque tú harás X y luego empezarás a volver hacia atrás. Cuando llegues a 2 has terminado y la pañoleta, más o menos, si has apretado igual la tensión en toda la de esta, te queda simétrica, ¿vale? A mí no me ha quedado perfectamente simétrica la primera, pues apreté más a la vuelta que a la ida, fijaos. No sé si iba con prisa o algo, pero bueno. Entonces, ¿cómo hacemos? Quedan 2 puntos, ¿vale? Por hacer, que son este y ese. Bueno, pues me meto, pues siempre con mis 2 por encima, saco la hebra, pero no hago el punto, sino que directamente me meto al siguiente. Saco la hebra y ahora en vez de tener 2 tengo 3 y me llevo las 3 del tirón, ¿vale? Y así quedaría hecha una reducción. Entonces, cuando te las reducciones, no lo voy a hacer porque no quiero reducir ahora, en vez de hacer lo de que en el último punto hago 2, en el penúltimo punto entro, salgo, no lo hago y me salto al siguiente, entro, salgo, me salen las 3 hebras, me llevo las 3 hebras de golpe, ¿vale? Esa es la forma. Y así sería el resto de la pañoleta, hasta los 47 centímetros, aumentando 1, que es lo que voy a hacer ahora. A partir de los 47 centímetros, disminuyendo 1, siempre en el lado inclinado, nunca en el lado recto. ¿Veis qué bien se ve ya a los lados? Siempre subir piso, hay que hacer un al aire para no perder el punto, si no estarías perdiendo el aumento todo el rato, te saldría algo recto y encima irías inclinado por el otro lado, pero del revés. Y ya está. Cuando lleguemos a los 65 centímetros hacemos el agujero, que mira, si tuviera que hacer un agujero, imaginaos que estoy en 65 centímetros, en vez de unirme al de abajo, hago al aire. Tantos como me vaya a saltar abajo, por ejemplo 3. Hago 3 cadenetas al aire y ahora me salto 3 puntos y me uno al siguiente. Esto ahora sí que lo voy a deshacer, ¿eh? De modo que queda un agujerito aquí. Ese sería el agujerito por el que pasaría el pañuelo, pero no de 3, es de 6, ¿vale? Y lo centráis, calculáis cuántos puntos lleváis y centráis el agujerito. Bueno, ahora mismo está centrado, eso sí que es verdad. Y así sería el agujerito. Y con esto os lo he explicado todo, porque el remate es tirar de la hebra y adiós. No tiene más tu tía. Cortar, tirar y se te cierra. Yo siempre le hago un par de vueltas con la aguja. Entre las explicaciones que yo os he dado y el mini reel que os voy a poner del patrón original, tenéis más que de sobra para seguir este patrón, ¿vale? Porque es que no tiene ninguna dificultad más que cadeneta básica. Los aumentos y las disminuciones y listo.
Así que nada, estos van a ser dos de mis regalitos que me hacen un montón de ilusión porque al final, bueno, se lleva un rato, o sea, 6-8 horas habré echado en total en esta pañoleta, pero bueno, es algo asequible, ¿de acuerdo? No es una cosa que dure la vida ni nada. Y los regalos hechos a mano suelen gustar mucho porque, claro, la gente valora que tú has dedicado un tiempo a esa persona, a ese regalo, ¿no? Entonces eso pues está bien. Madre mía, voy a tener que sentar luego esta noche mientras vemos una peli, en vez de tejer, a pasar esto. Porque si no voy a empezar a tener nudos. Por ahora me voy salvando, pero... Y nada, algo que se hace bastante rápido. En una semana, 2 semanas, depende de cuánto podáis tejer, la tenéis hecha. Quedáis como Dios. Queda bonito, cogéis una lana bonita. Con un ovillo de 100 os da. Y tan ricamente, oye. Así que nada, yo este año ya tengo todos mis regalos de Navidad. Estamos a 24 de diciembre planificados. Algunos los voy a hacer yo, otros los voy a comprar de segunda mano, otros son nuevos, no los voy a negar, hay gente a la que no le voy a regalar de segunda mano ni lo voy a hacer yo. Y otros son experiencias, ¿vale? Pero como las personas que van a ver estos vídeos sí que van a ver mis regalos, pues no os puedo contar nada más. Hasta después de Reyes. Porque mi familia se regala en Reyes, no en Navidad. Bueno, cuando yo era niña sí que había Papá Noel, pero ya no. Ya no, ya no. Así que es lo que hay. Y nada, contadme en comentarios si os gusta crochet, si os gusta dos agujas. A mí me gustan las dos. La verdad es que el crochet es mucho más agradecido que dos agujas. Siento que cunde mucho más que dos agujas. Mucho más. Y para mí la curva de aprendizaje de crochet es mucho más fácil que la curva de aprendizaje de dos agujas. Y igualmente puedes hacer cosas preciosísimas, tanto en crochet como en dos agujas. Así que, como en tricot, ¿no? Serían los nombres franceses, ganchillo y dos agujas. Así que nada, os leo en comentarios. Contadme, ¿qué proyectos tenéis entre manos? ¿Cuántos proyectos tenéis a la vez? ¿Estáis haciendo alguno de verdad? ¿Cuántos proyectos tenéis para empezar? ¿Cuántas lanas tenéis compradas? Todo eso os leo en comentarios. Y pues incluso si queréis, en stories de Instagram me podéis etiquetar y veo vuestros proyectos o me los mandáis por mensaje directo. Que también está guay eso. Me queda poquito tiempo para tener que irme, pero el poquito tiempo que me queda, vamos a disfrutar del viento en silencio. Porque creo que lo que va a salir aquí es viento. Incluso más que la lana, el ruido de mis manos. Y los nietos de mis vecinos. Intentaré quitar ruidos al editar.
Y en terminando esta fila, mucho me temo deciros que se me acaba el tiempo de seguir tejiendo. Que ya me gustaría a mí poder quedarme media hora más aquí tejiendo con vosotras de charleta. Pero va a ser que no. Mi truco, por cierto, es que siempre me quedo con la fila subida, ¿vale? Para ya arrancar al otro lado. Pero bueno, en el cuartillo de hora que haya podido tejer, ¿vale? Pues he arrancado. He ido un poco más lento porque he estado explicando, pero bueno. Que esto cunde muchísimo, de verdad que cunde un montón. Y bueno, os leo en comentarios todo lo que os he ido preguntando, si sois como yo, que tenéis más de un proyecto, que qué estás haciendo, si preferís crochet o tricot. Todo eso os leo en comentarios. Si vais a hacer regalos caseros, ¿no? Para vuestros seres queridos estas navidades. ¿Qué vais a hacer? Sin spoilers, pues no vaya a ser que alguien os lea. Si os gusta el diseño, si tenéis dudas, todo lo que queráis, lo podéis dejar en los comentarios. Y si os gustan este tipo de vídeos, rollo ASMR, también me lo dejáis en comentarios porque otros días que yo me ponga a tejer, pues puedo ponerme y grabarme y así pues nos acompañamos mutuamente cuando se teja. Por último deciros que si estáis interesados en las tejequedadas interesadas y vivís en Madrid o en Alcalá de Henares, me podéis escribir y os comparto la información del grupo en el que yo tejo. Hay más, os voy a compartir la información de otros que conozco, por si acaso este no os cuadrará y los otros sí os cuadran. Y tejer en grupo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Los nietos ya se van de mis vecinos, ya por fin los estoy escuchando en la escalera, podrían haber sido antes. Pero bueno, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado esta nueva forma y que pues os sirva un poco también de reflexión sobre que podemos hacer cosas nosotros mismos y aprovechar lanas de proyectos que no van a ocurrir nunca. Y nada, que espero que os haya gustado y nos vemos pronto.